Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, independientemente de la hora en que estén viendo esto, sean bienvenidos y comenten ahí, ¿desde qué ciudad están viendo esta historia? Y miren, si esta historia apareció para ustedes, es porque merece ser escuchada, así que suscríbanse al canal para no perderse ninguna otra como esta. El sol picaba demasiado para ser solo mediodía. Orillé la troca vieja a la orilla del camino de tierra y me sequé el sudor de la frente con el dorso de la mano. El motor humeaba como burro cansado después de una subida empinada. 5 años sin cambiar el radiador, pero el dinero para esas cosas no sobra fácil cuando uno vive solo en un rancho chico. Me llamo Juan Silva, igual que millones en todo México. Tengo 52 años bien vividos y un rancho chico cerca de San Miguel de Allende, aquí en Guanajuato, lugar donde el semidesierto se mezcla con pedazos de matorral, donde la tierra ocre se pega en los guaraches y el silencio de la mañana solo lo rompe el canto alegre del cenzontle. Hace 4 años que María se fue, cáncer en los pulmones. Se la llevó en 6 meses largos, desde el diagnóstico en la ciudad hasta el final aquí en casa, en nuestra cama, agarrando mi mano. Desde entonces, esta casa se ha vuelto un lugar demasiado grande para un hombre solo. Las paredes hacen eco cuando hablo solo, y miren que tengo la costumbre de hablar solo desde chico. María siempre se reía de eso. «Juan, te vas a volver loco conversando con las plantas», me decía, moviendo la olla de frijoles en la estufa de leña. El olor de su comida todavía parece estar pegado en las paredes de la cocina. Ahora converso de verdad, con las plantas del huerto, con las gallinas en el corral, con las vacas en el potrero. Es mejor que el silencio que pesa como plomo en los hombros. El rancho no es gran cosa, 15 hectáreas de pastizal donde el zacate crece verde en tiempo de lluvias, un sembradío de maíz que da para el gasto y todavía sobran unos sacos para vender, algunas cabezas de ganado cebú que vendo al final del año para pagar las cuentas. Está el huerto que María plantó con tanto cariño y que yo me empeño en mantener vivo, aunque no tenga ninguna maña para la verdura. Está el pozo artesiano que mi padre cavó cuando yo era niño, siempre con agua fresca, hasta en la sequía más dura. Está la casa de 3 cuartos, siendo que 2 no sirven para nada desde que ella se fue. El cuarto que era nuestro todavía lo uso, pero siempre de mi lado de la cama. El lado de ella sigue arreglado, con la almohada en su lugar, como si fuera a volver. El cuarto que iba a ser del hijo que nunca llegó está cerrado hace años. Y está el cuarto de visitas, que ha recibido gente 2 o 3 veces en todos estos años de viudez. En este día de sol quemante, estaba volviendo del pueblo. Fui a vender unos 10 sacos de maíz en la cooperativa y a comprar alimento para las gallinas y medicina para las lombrices del ganado. De vuelta, decidí tomar la carretera vieja, aquella que pasa justo al pie de la Sierra Gorda. Es más lejos que la carretera nueva, pero así lo prefiero. Menos movimiento de camiones, menos gente conocida queriendo detenerse a platicar sobre cosas que no me interesan. La soledad duele menos cuando uno la escoge. El calor subía de la tierra igual que vapor de olla hirviendo. El olor de zacate seco mezclado con polvo ocre entraba por la ventana abierta de la troca vieja que no tiene aire acondicionado. Allá lejos, bien en el horizonte, algunas nubes oscuras prometían lluvia para los próximos días, pero promesa de lluvia en el altiplano es igual que promesa de político en año de elecciones. Puede ser que llegue, puede ser que sea solo puro rollo. Fue cuando la vi. Del lado izquierdo de la carretera, justo debajo de la sombra rala de un mezquite, una figura humana sentada en el suelo ocre. Parecía una mujer, joven por el tamaño. Sola en medio de la nada, sin casa cerca, en kilómetros a la redonda,
sin nada más que la carretera vacía y el semidesierto quemado por el sol. Disminuí la velocidad de la camioneta. Quien se queda sentado a la orilla de la carretera con ese solazo no está ahí por casualidad, o tiene un problema serio, o está esperando a alguien que probablemente no va a venir, o está huyendo de algo. Me detuve a unos 10 metros de ella, apagando el motor. Era una muchacha, sí. 20 y tantos años, diría yo, por los rasgos de la cara. Cabello negro largo, recogido en una cola de caballo medio deshecha. Ropa sencilla, pero que se veía que ya había estado limpia. Una falda de tela delgada y una blusa blanca que estaba amarillenta de sudor y polvo. Estaba sentada con la cabeza baja, abrazando sus propias piernas flacas, como quien intenta hacerse más pequeña que el mundo. Cuando escuchó el ruido del motor apagándose, levantó los ojos despacio. Ojos grandes, oscuros como noche sin luna, cansados, con una tristeza honda que yo conocía bien, porque veía la misma tristeza en el espejo cada mañana cuando me afeitaba. Bajé de la camioneta despacio, sin prisa, no queriendo asustar. Había aprendido con los animales que el movimiento brusco espanta a quien ya tiene miedo. «Buenas tardes, muchacha», dije, quitándome el sombrero de palma de la cabeza por educación. «¿Todo bien por aquí?» Ella no respondió en el momento. Me miró con cuidado, como quien no sabe si debe confiar o salir corriendo. Miró hacia la carretera vacía que se perdía en el horizonte, después hacia mí, después hacia el suelo ocre de nuevo. Vi que sus manos temblaban un poco. Estoy perdida», dijo finalmente, con la voz baja y ronca de quien no ha hablado con nadie hace mucho tiempo. «¿Perdida cómo, hija? No sé dónde estoy, no sé para dónde ir». Tragó saliva antes de continuar. «Ni siquiera sé qué día es hoy». Me acerqué algunos pasos más. No estaba herida, al menos no por fuera, pero tenía algo en su manera de ser, un modo de encoger los hombros y mirar hacia un lado, que me hizo acordar de un animal lastimado escondido en el matorral. «¿De dónde vienes?», pregunté con cuidado. «De lejos», respondió, todavía sin mirarme bien. «Muy lejos de aquí». «¿Y para dónde quieres ir?», tardó en responder, como si tuviera que pensar mucho para encontrar las palabras correctas. Cuando habló fue casi en un susurro que el viento casi se llevó. «Para cualquier lugar. Solo no puedo volver de donde vengo». La manera en que dijo eso me apretó el pecho. Había miedo en su voz, miedo real, del tipo que hace que una persona duerma con un ojo abierto y salte con cualquier ruido extraño. Miré a mi alrededor. La carretera vacía estirándose para los dos lados, el sol castigando sin piedad, ninguna casa en el horizonte, ninguna señal de civilización. Si me fuera y la dejara ahí, Dios sabe lo que podría pasar. Animal peligroso en la hora en que oscureciera, gente mala que anda por estos caminos de tierra, sed, hambre, insolación. El desierto no perdona a quien está solo y desprotegido. «¿Tienes hambre?», pregunté, porque era la primera necesidad que tenía que resolver. Asintió con la cabeza, todavía sin mirarme bien. Vi que tragó saliva de nuevo, y eso me dijo que también tenía sed. «¿Quieres que te lleve al pueblo? ¿O...?» Dudé, porque iba a ofrecer algo que no ofrecía a nadie hace años. «Puedes quedarte en mi casa hasta que decidas qué hacer. Tengo comida, agua limpia, lugar para descansar, y no voy a hacerte ningún daño». Ahora me miró a los ojos por primera vez, estudiando mi cara con cuidado, buscando algo, tratando de saber si podía confiar o si yo era solo un peligro más en una vida que ya tenía demasiados. «No me conoce, señor», dijo, y la voz salió más firme. «No necesito conocer a alguien para ayudar cuando la persona lo necesita. Puede ser peligroso. Para usted, quiero decir. Muchacha, vivo solo hace 4 años en un rancho en medio de la nada. El único peligro que conozco bien es seguir solo hasta que me muera».
No sé por qué dije eso. Salió sin pensar, directo del corazón a la boca. Pero era la pura verdad, y a veces la verdad tiene un peso que la gente siente. Se quedó callada por un tiempo que pareció largo, mirándome a mí, después hacia la carretera, después hacia sus manos. Finalmente se levantó despacio, tomó una bolsita pequeña de tela que estaba apoyada en el tronco del árbol y caminó hasta la camioneta. «Gracias», dijo antes de subirse al asiento del copiloto. «No hay de qué, hija». Encendí el motor y volvimos a la carretera. En el viaje de vuelta a casa no dijo nada más. Se quedó mirando por la ventana empañada hacia el paisaje de semidesierto que pasaba despacio. Yo respeté su silencio, porque a veces la gente necesita tranquilidad para pensar, para decidir qué van a hacer con su vida, para simplemente respirar sin miedo. Cuando llegamos al rancho, el sol ya estaba bajo, pintando el cielo de naranja y rojo. La casa apareció al final del camino de tierra batida, pequeña y sencilla, con el patio barrido que María siempre mantenía limpio y el corredor donde ella solía sentarse al final del día para ver el movimiento de los pajaritos. «Es aquí», dije, deteniendo la camioneta frente a la casa. Ella miró todo con cuidado. La casa de tejas con paredes encaladas de blanco, el corral de madera donde las vacas rumiaban tranquilas, el huerto cercado con malla para protegerlo de las gallinas, el patio con el árbol de mango grande que daba sombra. Miró como quien está viendo un lugar que puede ser seguro, pero todavía no está segura de nada. «Estoy solo aquí», dije, para que no se preocupara. «Puedes quedarte en el cuarto de huéspedes. Era de mi esposa, pero ella murió hace tiempo». «Lo siento mucho, señor». «Gracias, y puedes llamarme Juan, don Juan, si prefieres». «Soy Ana». «Mucho gusto, Ana». Bajamos de la camioneta y le mostré la casa. El baño pequeño pero limpio, la cocina donde todavía había ollas de barro que María usaba, la sala sencilla con un sofá viejo pero cómodo, el cuarto donde podía dormir. Preparé un sándwich de pan con jamón y queso, café fresco en el colador de tela, un vaso de leche tibia. Comió despacio, con hambre, pero sin desesperación. Como quien no comía bien hace algunos días, pero sabía controlarse. «¿Cuál es tu nombre completo?», pregunté cuando terminamos de comer en la mesa de la cocina. «Ana Cristina de los Santos», dijo. «¿Y usted?» «Juan Silva. Juan Carlos Silva, para ser más exacto». «Gracias, don Juan, por todo. No sé cómo voy a pagar». «No necesitas pagar nada, y tampoco necesitas agradecer. Mañana platicamos con más calma. Ahora es mejor que descanses, que lo necesitas». Asintió y fue al cuarto. Yo me quedé en la cocina, lavando los platos en la tina de aluminio, pensando en cómo la vida es extraña y llena de sorpresas. Por la mañana, yo era un hombre solo en un rancho vacío, rumiando tristezas viejas. Por la noche, tenía a una desconocida durmiendo en el cuarto de al lado, y la casa parecía menos muerta. Afuera, los grillos comenzaron el coro de la noche que conocía desde niño. El viento movía las hojas del árbol de mango con ese ruido agradable de hoja seca. Las vacas mugían bajito en el corral, y por primera vez en mucho tiempo, el silencio de la casa no pesaba tanto en mis hombros. Tal vez fuera solo por una noche, tal vez se fuera por la mañana, cuando el sol saliera y se sintiera más segura. Pero por ahora, en ese momento, la casa estaba menos vacía. Tenía otra respiración además de la mía, otro corazón latiendo, otra persona soñando o intentando dormir. Y eso ya era algo. Ya era más de lo que tenía hace mucho tiempo. Antes de dormir, me quedé un rato en el corredor, como siempre hacía, fumando un cigarrillo de hoja y mirando las estrellas que brillaban más en el campo que en la ciudad. Pensé en María, en lo que diría si supiera que traje a una desconocida a casa.
Probablemente se reiría y diría que siempre supo que yo tenía el corazón blandito para quien estaba necesitando ayuda. «Hiciste bien, Juan», diría. «Siempre haces bien cuando escuchas el corazón». Y fue pensando en eso que me fui a dormir, con la sensación extraña de que algo importante había sucedido ese día. Algo que todavía no sabía bien qué era, pero que cambiaba todo. Me desperté más temprano que de costumbre, cuando todavía estaba oscuro y solo el gallo cantaba en el corral. 5:30 de la mañana, hora en que siempre me despertaba. Pero en este día no fue la costumbre lo que me sacó de la cama. Fue la preocupación carcomiéndome por dentro. ¿Será que todavía estaba ahí? ¿Será que no había huido durante la noche con miedo de quedarse en una casa extraña con un hombre desconocido? Me levanté despacio, intentando no hacer ruido, y fui hasta la cocina a preparar el desayuno. Estaba prendiendo el fuego cuando oí pasos ligeros en el corredor de tierra batida. Me tranquilicé en el momento. Ella estaba ahí y también estaba despierta. «Buenos días, don Juan», dijo Ana, apareciendo en la puerta de la cocina. Estaba con la misma ropa del día anterior, pero se había lavado la cara y peinado el cabello. Parecía más descansada, aunque todavía tenía esa manera cautelosa de quien no baja la guardia. «Buenos días, hija. ¿Dormiste bien?» «Mejor que en los últimos días», respondió, pero no sonrió. «¿Puedo ayudar en algo?» «Puedes poner la mesa si quieres. Los platos están en ese armario de allá. Preparé café para 2. Igual que hacía para mí y María todos los días durante 23 años de matrimonio. Pan casero que había horneado 2 días antes, mantequilla del rancho, leche tibia directo de la vaca, un poco de queso fresco que hacía siempre que sobraba leche. Ana comió igual que el día anterior, despacio, con hambre, pero sin prisa, como quien estaba acostumbrada a no desperdiciar comida. «Ana», comencé después de que terminamos de comer, «no quiero ser entrometido en tu vida, pero si quieres platicar sobre lo que te trajo hasta aquí, estoy dispuesto a escuchar». Dejó de mover el café en la taza de peltre, miró hacia la ventana de la cocina donde entraba la luz dorada del sol naciente, después hacia mí. «Es difícil de explicar, don Juan», dijo, y la voz se hizo más baja. «No necesitas explicar todo de una vez, solo lo que quieras hablar. Yo me escapé de casa. ¿De dónde vivía? ¿Por qué?» Tardó en responder como si estuviera escogiendo las palabras con mucho cuidado. «Mi padrastro». Su voz se convirtió casi en un susurro. Él no es buena gente». No pregunté nada más en ese momento. La manera en que habló, el modo en que bajó los ojos y encogió los hombros, me dijo todo lo que necesitaba saber por ahora. Algunos hombres no merecen ni ser llamados hombres, y yo conocía lo suficiente de la vida para saber qué tipo de problema una muchacha joven podía tener con un padrastro sin vergüenza. «¿Tienes a dónde ir? ¿Algún pariente? ¿Algún conocido?» «No, señor. Mi madre murió el año pasado, de derrame. No tengo a nadie más en el mundo. ¿Y dinero? Para sobrevivir por un tiempo». Ana sacudió la cabeza, confirmando lo que yo ya imaginaba. «Nada, solo la ropa que traigo puesta. Salí de casa con prisa, en medio de la madrugada. Me quedé pensando en la situación. Una muchacha sola en el mundo, sin dinero, sin familia, sin lugar para quedarse. El mundo allá afuera no es lugar para quien no tiene protección, principalmente para una mujer joven y bonita. La ciudad grande está llena de gente que se aprovecha de quien está desesperado. Mira, Ana», dije después de pensar un poco, «puedes quedarte aquí el tiempo que necesites. Tengo comida, lugar para dormir, trabajo para hacer si quieres ayudar. Pero no es obligación. Si prefieres, puedo llevarte al pueblo, darte un dinero para que empieces de nuevo». «¿Por qué está haciendo esto por mí?», preguntó mirándome directo a los ojos. «Usted no me conoce de nada». «Porque…», dudé buscando las palabras correctas. «Porque todo el mundo merece una oportunidad en la vida.
y porque esta casa está demasiado vacía desde hace mucho tiempo. Hace bien tener a alguien con quien platicar, con quien compartir la mesa. Se quedó callada por un rato largo, revolviendo el café con la cuchara aún sin azúcar para revolver. No sé cocinar muy bien, dijo finalmente, pero sé limpiar la casa, lavar la ropa, cuidar gallinas, regar el huerto. Mi madre me enseñó antes de morir. Entonces está combinado. Tú me ayudas con la casa y yo te doy techo, comida y protección. Combinado, dijo, y por primera vez esbozó algo parecido a una sonrisa. Aquel día le mostré todo el rancho. Caminamos por los pastizales donde el ganado pastaba tranquilo, visitamos el corral a la hora del ordeño, conocimos a las gallinas que escarbaban en el patio, regamos juntos el huerto que María plantó con tanto cariño. Ana miraba todo con curiosidad, haciendo preguntas, como quien nunca había visto la vida en el campo de cerca. «Es bonito aquí», dijo, agachada al lado de las matas de tomate cargadas de fruta roja. Parece un lugar seguro. Lo es. Y tranquilo, aquí nadie molesta a nadie. ¿Y usted hace todo solo? ¿Toda la faena?» «Hago. No es mucho. Unas 15 cabezas de ganado, 2 caballos, las gallinas, el huerto. En la época de la cosecha contrato a unos peones para que me ayuden con el maíz. Debe ser solitario». «Lo es, muy solitario». Pasó el resto del día ayudándome en las tareas. Alimentamos a las gallinas juntos, ella cargando el maíz en el delantal mientras yo lo esparcía para los animales. Recogimos los huevos del gallinero. Regamos todo el huerto, ella admirando cada planta, preguntando el nombre de cada verdura. Al final de la tarde, insistió en preparar la cena. Hizo un arroz con pollo sencillo, pero estaba bien sazonado y sabroso. Mejor que cualquier cosa que yo cocinaba solo, porque la mujer tiene una maña para el sazón que el hombre nunca aprende bien. «Está sabroso», dije, saboreando la comida. «Gracias». Mi madre decía que el secreto es no tener prisa y probar siempre antes de servir. Después de comer y lavar los platos, nos quedamos en el corredor viendo ponerse el sol detrás de los cerros. El cielo se pintó de naranja, rojo y morado, igual que una acuarela mojada. Ana miraba el horizonte con una expresión que no conseguía descifrar. Parecía que estaba viendo algo más allá del paisaje. «Don Juan», dijo después de un silencio largo, «dime, hija, ¿usted cree que es posible recomenzar? ¿Comenzar la vida de cero, incluso cuando todo ha salido mal?» «Creo que sí. Pensé en mi propia vida, en la viudez, en la soledad. A veces recomenzar es la única opción que tenemos. Y si el pasado viene detrás de una, si no la deja en paz, entonces lo enfrentamos, con coraje, y quien tiene gente al lado enfrenta mejor». Me miró sorprendida, como si no esperara esa respuesta. «¿Gente al lado?» «Ana, no estás sola ahora. Mientras estés en esta casa, tienes a alguien que se preocupa por ti. Tienes a alguien para compartir el peso». No respondió, pero vi que sus ojos se humedecieron. Giró el rostro hacia un lado para que no viera, pero era demasiado tarde. Aquella noche, antes de dormir, oí un ruido bajito viniendo de su cuarto. Parecía llanto sofocado en la almohada, de esos que la persona hace cuando está intentando no molestar a nadie. Estuve tentado de tocar a la puerta, preguntar si estaba todo bien, ofrecerle un té o platicar. Pero a veces las personas necesitan llorar solas, necesitan sacar el dolor a su propio ritmo, sin que nadie las presione. Me quedé despierto un rato, acostado en mi cama, pensando. En 4 años de soledad, nunca imaginé que fuera a compartir la casa con alguien de nuevo. Mucho menos con una desconocida que apareció en mi vida igual que un pajarito caído del nido. Pero había algo en Ana que me hacía querer protegerla. Tal vez fuera su fragilidad, la tristeza escondida en los ojos. Tal vez fuera solo un hombre viejo, necesitando sentirse útil de nuevo, necesitando tener a alguien a quien cuidar. De cualquier forma,
estaba allí, y eso cambiaba todo en la casa, en la rutina, en la manera de vivir. Cambiaba para mejor, porque la soledad es un bicho que come el alma despacio, y tener buena compañía es un remedio que no se compra en la farmacia. Del lado de afuera, la noche estaba llena de sonidos conocidos. Un búho ululando en el bosque, el viento en las hojas del maizal, el mugido bajo del ganado en el pastizal. Sonidos de paz, de la vida sucediendo a su ritmo natural. Y por primera vez en mucho tiempo, la casa también formaba parte de esa paz. Una semana entera pasó igual que agua corriendo en el arroyo. Ana se despertaba temprano, igual que yo, siempre antes de que saliera el sol, y ayudaba en el trabajo del rancho con una disposición que me impresionaba. Preparaba el café, hacía la comida, cuidaba de las gallinas como si fueran suyas, lavaba la ropa en el lavadero y la tendía en el tendedero con cuidado. Hablaba poco todavía, pero siempre educada, siempre agradecida por cualquier cosa. Poco a poco fue perdiendo aquella manera de animal asustado que tenía cuando llegó. Durante la semana conseguí saber un poco más de su historia. Poco a poco, en las conversaciones de la hora de la comida o en el corredor al final de la tarde, fue contando pedazos de su vida. La madre que murió pronto, el padrastro que cambió después de quedar viudo, la vida difícil en un pueblo pequeño del interior de Zacatecas, donde todo el mundo conoce a todo el mundo y nadie se mete en la vida de casa ajena. Era diferente cuando mi madre estaba viva, dijo una tarde, pelando papas para la cena. Él hasta era buena gente. Trabajaba, traía dinero a casa, no bebía mucho. Pero después de que ella murió, no continuó la frase, pero yo entendí. Ya había visto eso suceder, hombre que pierde a su esposa y no sabe lidiar con la viudez. Algunos se convierten en bestias, otros en santos, y algunos descubren que sin nadie que les ponga límites, pueden hacer cualquier cosa. El domingo por la mañana, estaba arreglando la cerca del corral que una vaca mañosa había roto cuando vi una nube de polvo formándose en el camino. Un carro acercándose despacio, como quien está buscando algo. Aquí, en el fin del mundo, una visita el domingo siempre significa algo importante o un problema. Era la camioneta amarilla de C. Antonio, mi vecino más cercano que vivía a 5 kilómetros de aquí. Un hombre trabajador, pero siempre desconfiado de todo y de todos. Se detuvo en el patio y bajó despacio, con aquella manera cautelosa que tenía desde que éramos niños juntos en la escuela rural. «Juan, buenos días. ¿Cómo va la vida?» «Va llevándose. ¿Qué te trae por aquí tan temprano? Necesito platicar contigo sobre una cosa seria». Miró hacia la casa como si estuviera buscando algo. «¿Hay alguien más aquí? Tengo una huésped. ¿Por qué?» «Es justamente sobre ella que vine a hablar». Mi sangre se heló en el momento. Algo en su manera de ser me dijo que no eran buenas noticias. ¿Cómo así? Ayer apareció un tipo en el pueblo, Juan, preguntando por una muchacha joven, cabello negro largo, que puede estar escondida por aquí en los alrededores. Dijo que es su padrastro, que se escapó de casa y que la familia está preocupada. Ana apareció en la puerta de la cocina en ese momento, secándose las manos en el trapo de cocina. Cuando vio a C. Antonio, se puso blanca igual que el papel. Entró corriendo y oí la puerta del cuarto cerrarse. «Juan», continuó C. bajando la voz, «el hombre está ofreciendo dinero por información, 500 pesos para quien sepa dónde está. Dijo que la muchacha es menor de edad, que tiene problemas en la cabeza, que puede ser peligrosa. ¿Y tú crees toda esa historia?» «No sé qué creer, muchacho. Solo vine a avisarte porque somos vecinos desde hace mucho tiempo y siempre nos hemos llevado bien. Si estás escondiendo a alguien que puede traer problemas...» «Sé». Lo interrumpí a mitad de la frase. «Ana no es menor de edad. Tiene 21 años cumplidos. Y no tiene ningún problema en la cabeza.
El único problema que tiene es un padrastro sinvergüenza que no acepta que ella sea mayor de edad y tenga derecho a elegir dónde quiere vivir. ¿Cómo estás seguro de eso? Porque platiqué con ella, porque veo cómo es cada día, porque no es de mi naturaleza entregar a gente indefensa a quien quiere hacerles daño. Lo miré serio, de la manera en que lo miraba cuando éramos niños, y él intentaba convencerme de hacer alguna tontería. Y porque sé reconocer a una persona con miedo de verdad cuando la veo. Antonio se quedó callado por un rato largo, mirando hacia el suelo del patio. El hombre dijo que regresa mañana al pueblo, que va a buscar casa por casa en la región si es necesario, que tiene derecho a llevarse a su hijastra de vuelta. Déjalo que busque. Ana es mayor de edad y puede elegir dónde quiere quedarse. Juan, si descubren que está aquí y tú estás mintiendo sobre su edad, no estoy mintiendo sobre nada. Y si él viene aquí a causar problemas, me va a encontrar a mí. Ten cuidado, muchacho. El hombre parecía decidido y dijo que conoce gente importante. Yo también conozco gente importante y conozco la ley. Después de que se fue, entré a la casa. Ana estaba sentada en la mesa de la cocina, temblando como una hoja en el viento. Me encontró, dijo, con la voz quebrada por el miedo. Sabía que iba a encontrarme. No ha encontrado nada. Solo está buscando, presionando. No, don Juan, usted no lo conoce. Cuando decide algo nunca se rinde. Pasó las manos por el rostro, intentando esconder las lágrimas. Tengo que irme, hoy mismo. No te vas a ir a ninguna parte. Pero va a venir aquí. ¿Y si le hace daño? ¿Y si trae a la policía? ¿Y si...? Ana, basta. Mírame. Esperé a que levantara los ojos rojos de tanto llorar. Estás segura aquí. No voy a dejar que nadie te lleve a ningún lado. Pero, sin peros, ahora cuéntame bien qué te hizo ese hombre. Toda la verdad. Fue ahí que contó todo, la historia entera, con detalles que me hicieron tener ganas de romperle la cara a alguien. Cómo el padrastro comenzó a mirarla de manera diferente después de que su madre murió. Cómo entraba a su cuarto sin tocar, siempre poniendo una excusa. Cómo empezó a hacer comentarios sobre su cuerpo, sobre que se estaba convirtiendo en mujer. Cómo intentó tocarla una noche cuando llegó borracho del pueblo, diciendo que debía estar agradecida porque él le había dado techo y comida después de quedar huérfana. Conseguí cerrar la puerta del cuarto con llave aquella noche, dijo Ana llorando bajito. Pero él se quedó golpeando, insultando, diciendo que era una ingrata, que si no colaboraba con él, iba a echarme de casa sin nada. ¿Y fue ahí que decidiste escapar? Intenté quedarme unos meses más. Pensaba que iba a olvidarse, que iba a parar con eso, pero empeoró. Comenzó a traer bebida a casa cada fin de semana, a hablar cada vez más alto, a amenazar más, hasta que una noche intentó derribar la puerta del cuarto. Fue ahí que junté las pocas cosas que tenía y salí de madrugada antes de que despertara. ¿Cómo llegaste hasta aquí? Pedí aventón con un camionero hasta Guadalajara, después con un autobús hasta un pueblo más chico. Después fui caminando. Dormía debajo de los árboles, pedía comida en casas de familia, caminaba durante el día. Hacía casi una semana que estaba caminando cuando usted me encontró. Sentí una rabia quemándome el pecho que hacía mucho que no sentía. Rabia del hombre que mete miedo en una mujer indefensa. Rabia de la gente que usa la fuerza contra quien no puede defenderse. Rabia del desgraciado que se aprovecha de quien perdió a su madre y no tiene a nadie más en el mundo. ¿Cuántos años tienes en realidad, Ana? 21, don Juan. Cumplo 22 en octubre. Entonces eres mayor de edad y él no tiene ningún derecho sobre ti. Pero él tiene dinero, don Juan. Conoce gente en la policía del pueblo donde vivíamos. Y yo no soy nadie. ¿Quién va a creer mi palabra contra la de él? Yo creo. Y hay más gente que va a creer también. Lloró un poco más, dejando salir todo el miedo que había guardado desde que llegó. Después se calmó
y se secó el rostro. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó. «Vamos a continuar con nuestra vida normal, y si él aparece por aquí, me va a encontrar a mí». Aquella tarde, cargué la escopeta calibre 12 que guardaba en el armario del cuarto. No es que quisiera usarla contra nadie, pero es bueno que ciertas personas sepan que uno puede defenderse cuando es necesario. También llamé al delegado del pueblo, un hombre que conocía desde niño y que siempre fue derecho en lo que decía. «Don Valdesi, soy Juan del rancho de San Miguel de Allende». «Juan, ¿cómo estás, muchacho? Hace tiempo que no apareces en el pueblo». «Estoy bien, delegado. Escuche, puedo tener un problema por aquí y quería avisarle antes». «¿Qué tipo de problema?». «Un hombre anduvo preguntando en el pueblo por una muchacha que está viviendo conmigo. Dice que es su padrastro, pero la historia no cuadra bien». «Explícame mejor». «La muchacha se llama Ana. Tiene 21 años, es mayor de edad. Se escapó de casa porque el padrastro la estaba acosando. Ahora el hombre la está buscando, ofreciendo dinero por información, diciendo que es menor y que tiene problemas en la cabeza. ¿Y estás seguro de su edad?». «Vi los documentos y platiqué bastante con ella. No tiene nada de menor ni de enferma mental. Tiene miedo del padrastro». «Entiendo. ¿Qué necesitas?». «Si él aparece por aquí causando problemas, quería que supiera de la situación. Ana es mayor de edad y tiene derecho a elegir dónde quiere vivir. Si intenta llevársela a la fuerza, será secuestro. Anoto aquí. Si necesitas algo, llámame. O si quieres, puedo darme una vuelta por ahí mañana, solo para conocer la situación de cerca». «Acepto, delegado. Muchas gracias». Cuando colgué el teléfono, Ana estaba parada en la puerta de la sala. «¿Usted llamó a la policía por mí?». «Llamé a un amigo que trabaja en la policía, para evitar problemas mayores». Don Juan se acercó a mí con los ojos todavía rojos de tanto llorar. «¿Por qué está haciendo todo esto por mí?». La miré. Una muchacha joven, asustada, pero con una fuerza escondida en los ojos que solo quien ha pasado por cosas malas consigue tener. Me recordó a María cuando era joven y huía de los problemas de su propia familia para andar de novia conmigo escondida detrás de la iglesia. «Porque es lo correcto», dije. «Y porque trajiste vida a esta casa de nuevo». No respondió con palabras, pero tomó mi mano vieja y dura de trabajo y la apretó fuerte, como quien se está sujetando para no caer. Aquella noche, ninguno de los dos durmió muy bien. Yo me quedaba despierto escuchando cualquier ruido diferente en el camino, cualquier sonido que pudiera ser el motor de un carro. Ana se quedaba dando vueltas en la cama, levantándose para ir al baño, volviendo, moviéndose. De madrugada, la oí levantándose de nuevo y yendo hacia la cocina. Cuando fui a ver qué pasaba, estaba sentada en la mesa mirando por la ventana hacia la oscuridad de afuera. «¿No puedes dormir?», pregunté bajito. «Tengo miedo de dormir y que aparezca. Tengo miedo de despertar y que esté aquí. No va a aparecer de madrugada, y si aparece, tendrá que pasar por encima de mí primero. Usted no entiende, don Juan. Él es peligroso cuando quiere algo. Ya lo he visto golpear a hombres en la calle por una discusión tonta. Ya lo he visto amenazar a comerciantes que no quisieron venderle fiado. Ana, escucha bien. Ya he vivido 52 años en este mundo. Ya he pasado por muchas cosas malas y buenas. No le tengo miedo a un hombre que golpea a una mujer. Ese tipo de gente solo es valiente con quien no puede defenderse». Se quedó callada por un rato, moviendo los dedos nerviosa. «¿Y si algo le pasa por mi culpa?», preguntó con la voz temblorosa. «Si él le hace daño, nunca me lo perdonaré. No va a pasarme nada, pero si pasara...». Pensé en María, en la vida que tuve, en la soledad de los últimos años. Al menos sería por una causa que vale la pena. Al menos sería defendiendo a alguien que merece ser defendido. Nos quedamos allí sentados en la cocina oscura
hasta que el gallo cantó y el día comenzó a clarear. Conversando bajito, ella contando más pedazos de la vida difícil que tuvo, yo contando historias del rancho, de María, de los tiempos en que la casa estaba llena de risas. Cuando salió el sol, los dos estábamos más calmados, como si dividir el miedo durante la noche lo hubiera hecho más pequeño. «Don Juan», dijo Ana cuando nos levantamos para preparar el café. «Dime, hija, pase lo que pase, quiero que sepa que estos días aquí han sido los mejores de mi vida. Por primera vez me sentí en casa. Y estás en casa, Ana. Esta es tu casa ahora, por el tiempo que quieras. Incluso si da problemas, incluso si da problemas». Y fue con esa promesa que comenzamos un día más, sin saber que antes de que se pusiera el sol, nuestra vida iba a cambiar para siempre. El lunes por la mañana, muy temprano, el delegado Valdesi apareció en el rancho conduciendo la patrulla oficial. Un hombre alto, de bigote canoso, bien cuidado, que siempre fue conocido en la región por ser derecho en lo que hacía y no tener miedo de enfrentar a quien estaba equivocado. «¿Dónde está la muchacha de la que me habló?», preguntó, después de los saludos de siempre. Ana salió de la cocina caminando despacio, nerviosa por la presencia de la policía. Era natural que estuviera nerviosa. Quien ha huido de casa siempre tiene miedo de la autoridad, incluso cuando no ha hecho nada malo. «Buenos días, señor delegado», dijo con la voz baja. «Buenos días, hija. ¿Cuál es tu nombre completo?» «Ana Cristina de los Santos». «¿Edad?» 21 años. Cumplo 22 en octubre». «¿Documento?» Ana fue a buscar la credencial de elector al cuarto y se la entregó. Valdesi la examinó con cuidado. La giró para ver si no era falsa. Anotó algo en el blog que siempre cargaba. «Juan me contó tu situación. ¿Quieres quedarte aquí en este rancho?» «Sí, señor. Nadie te está obligando a quedarte. No estás siendo amenazada o presionada». «No, señor. Don Juan me está ayudando por bondad. No me obliga a nada». «¿Y no quieres volver a casa con tu familia?» «No tengo casa a donde volver, señor, y no quiero volver a ver a mi padrastro nunca más en la vida». Valdesi guardó el bloque en el bolsillo de la camisa y se quedó pensativo por un momento. «Entonces está resuelto por ahora. Si el hombre aparece buscándote, me llaman de inmediato. Ana es mayor de edad y tiene derecho a elegir dónde quiere vivir. Si intenta forzar algo, tendrá problemas conmigo y con la ley». Después de que el delegado se fue levantando polvo en el camino, Ana respiró aliviada por primera vez desde que C. Antonio trajo la noticia. Pero yo sabía que la cosa no iba a acabar así tan fácil. Un hombre malo y terco no se rinde a la primera dificultad. Y un padrastro que ofrece dinero para encontrar a su hijastra no es del tipo que acepta un no como respuesta. Y no se rindió, en efecto. El miércoles por la tarde, cuando el sol ya estaba bajo y yo terminaba de arreglar la puerta del pastizal, oí el ruido conocido de un motor en el camino. Un carro que venía despacio, parando y andando, como quien está buscando una dirección o un número de casa. Ana estaba en el huerto regando las matas de tomate cuando vio el polvo acercándose. Soltó el regador en el suelo y corrió hacia dentro de la casa. «Quédate en el cuarto», dije agarrando la escopeta que estaba apoyada en la pared del corredor, «y no salgas de allí por nada, solo si yo te llamo». El carro se detuvo en el portón de madera que separaba el camino del patio de la casa. Un hombre bajó despacio. 50 y tantos años, estatura media, barriga grande de quien bebe cerveza todos los días. Pinta de quien está acostumbrado a mandar a todo el mundo. Abrió el portón sin pedir permiso, como si fuera el dueño del lugar, y vino caminando hacia la casa a grandes zancadas. «Buenas tardes», gritó, aún lejos. «Busco al dueño de esta propiedad». Salí al corredor sosteniendo la escopeta en la mano, no apuntándole, pero bien visible para no dejar duda de que estaba preparado para cualquier problema. «Soy yo. Mi nombre es Osvaldo Santos.
Estoy buscando a mi hijastra, una muchacha de cabello negro, 20 años, que huyó de casa hace 2 semanas. Me informaron que puede estar aquí. Le informaron mal. ¿Está seguro? Se acercó algunos pasos más y pude ver mejor su rostro. Cara de pocos amigos, ojos pequeños y desconfiados, boca siempre fruncida como quien ha comido algo agrio. ¿Puedo echar un vistazo a la casa? ¿Solo para estar seguro? No puede, no. Esta es mi propiedad privada. Mire aquí, amigo. Su manera de hablar cambió en el momento. Se volvió más amenazante, más grosera. La muchacha es menor de edad. Huyó de casa sin avisar a nadie. Si la está escondiendo aquí, está cometiendo un delito contra un menor. La única persona que vive aquí conmigo tiene 21 años cumplidos. Es mayor de edad y tiene derecho a estar donde quiera. Eso es una mentira descarada. Ana tiene 17 años. Tengo su certificado de nacimiento en casa. Listo. Había dicho su nombre. Ahora tenía la certeza absoluta de que era el padrastro que estaba persiguiendo a la pobre muchacha. Ana tiene 21 años, ya le mostró sus documentos a la policía y no quiere vivir más con usted. Ella es mi responsabilidad, soy su tutor legal. Era su responsabilidad cuando era menor, ahora ella es responsable de sí misma y ha elegido mantenerse alejada de usted. Osvaldo se puso rojo de rabia, dio 2 pasos más en mi dirección, pero se detuvo cuando levanté un poco la escopeta. No sabe con quién se está metiendo, viejo de mierda. Lo sé muy bien. Con un hombre que acosa a una muchacha indefensa, que golpea a las mujeres, que cree que puede mandar en la vida de los demás solo porque tiene un pene entre las piernas. Ana le mintió. Está enferma de la cabeza. Tiene problemas mentales desde niña. Lo único enfermo que veo aquí es a un hombre de 50 años persiguiendo a una muchacha que no quiere vivir más con él. Un hombre que ofrece dinero para encontrar a alguien que huyó de casa por miedo. Osvaldo dio un paso más en mi dirección y vi en sus ojos que estaba pensando en atacarme. Levanté la escopeta y la apunté justo al medio del pecho. Se acercó demasiado. ¿Me está amenazando, hijo de puta? Estoy defendiendo mi propiedad y a la persona que vive conmigo. Usted invadió mi patio, amenazó, insultó. Tiene 3 segundos para volver al carro. Se quedó parado por un tiempo que pareció largo, mirándome con rabia. Después escupió en el suelo justo cerca de mi pie. Esto no se va a quedar así, viejo. No sabe el lío en el que se ha metido. Entonces voy a llamar al delegado ahora mismo. Él ya sabe toda la historia. Si no se va de mi tierra en este mismo momento, va a salir en la patrulla. Osvaldo volvió al carro pisando fuerte, pero antes de entrar gritó mirando hacia la casa. Ana, sé que estás ahí escondida. Puedes estar segura de que vas a volver a casa, aunque sea a la fuerza. Nadie se escapa de mí. Cerró la puerta del carro con fuerza. Aceleró levantando polvo rojo en el patio y se fue tocando la bocina como un desalmado. Entré a la casa todavía con el corazón latiendo con fuerza por la rabia. Ana estaba en el cuarto, encogida en la cama como una niña con miedo a los truenos, llorando bajito. Se fue, dije, apoyando la escopeta en la pared. Pero va a volver, don Juan. Siempre vuelve. Así es él. Si vuelve, encontrará al delegado esperando. Voy a llamar a Valdesi ahora. Aquella noche llamé al delegado y le conté todo lo que había pasado. Prometió dar unas vueltas por la región en los próximos días solo para desalentar a Osvaldo de intentar algo. Pero dijo que no podía hacer mucho más mientras el hombre no cometiera un delito de verdad. Juan, si vuelve, llama en el momento y no lo enfrentes solo. Déjaselo a la policía. Combinado, delegado, pero el jueves por la mañana, cuando me desperté a mi hora de siempre, Ana no estaba en la casa. Busqué en el corral, pensando que había ido a ordeñar la vaca más temprano. Nada. Busqué en el huerto, en el gallinero, en el pastizal cerca de la casa. Nada. Su cuarto estaba arreglado.
La cama hecha con cuidado, pero la bolsita con las pocas ropas que tenía había desaparecido. En el patio, cerca del portón, encontré una nota escrita a lápiz en letra menuda. Don Juan, muchas gracias por todo lo que ha hecho por mí. Usted es la persona más buena que he conocido en toda mi vida. Pero no puedo quedarme aquí y traerle problemas. Cuando él vuelva, no me va a encontrar. Cuídese mucho, Ana. Mi corazón latió con fuerza como un motor desbocado. Una muchacha sola, sin dinero, huyendo a pie por el altiplano en el calor de la mañana. Si Osvaldo la encontraba en el camino, no quería ni pensar en lo que podía pasar. Subí a la camioneta y salí a buscarla. Recorrí todos los caminos de la región, el principal y los vecinales. Me detuve en todo lugar donde había gente, gasolineras, bares, tiendas, preguntando si alguien había visto a una muchacha de cabello negro caminando sola. Nadie había visto nada. Al mediodía volví a casa para tomar agua y pensar mejor en qué hacer. Fue cuando vi la camioneta de Osvaldo estacionada a la sombra de un árbol grande del otro lado del camino. Se había quedado por allí esperando, igual que un puma que espera a que su presa salga de la guarida. Si Ana estaba a pie en el camino desde la mañana temprano, él muy bien podía haberla encontrado. La rabia que sentí fue mayor que cualquier miedo que haya pasado en mi vida. Agarré la escopeta, cargué los 2 cañones y fui hasta allí. ¿Dónde está?, grité antes incluso de llegar cerca del carro. Osvaldo bajó despacio, sonriendo. Una sonrisa que me dio ganas de romperle todos los dientes de la boca con la culata de la escopeta. ¿Qué muchacha? Usted sabe muy bien qué muchacha. Ah, Ana. Su sonrisa se hizo aún más grande, más burlona. Está donde siempre debió haber estado, conmigo. Si le hizo algo, juro por Dios que no le hice nada malo. Solo traje a mi hijastra de vuelta a casa, como un padrastro responsable hace. ¿Dónde está ahora? En un lugar seguro, lejos de gente que le llena la cabeza con ideas equivocadas. Apunté la escopeta directamente a su pecho. Le pregunté dónde está. Calma ahí, viejo. Pero su sonrisa desapareció en el momento. No va a hacer una tontería. Usted no es un asesino. No tiene el valor para eso. Tenía razón. Yo no era un asesino. Pero en aquel momento, viendo su cara de burla, escuchando la seguridad en la voz de quien había hecho una maldad y sabía que iba a salir impune, sentí que muy bien podía convertirme en uno si fuera necesario. Llévame hasta ella. Ahora. No lo voy a llevar a ningún lado, y baje esa escopeta antes de que pase una tontería. Fue entonces que oí el sonido que me heló la sangre por completo. Un grito de mujer viniendo de adentro de la camioneta. Un grito sofocado, desesperado, pero que reconocí en el mismo instante. Ana estaba allí, en la cajuela del carro. «Abre esa cajuela ahora», dije, con la voz temblando de rabia y miedo. «No voy a abrir nada. Ábrela o reviento la cerradura junto con usted». Osvaldo percibió por el tono de mi voz que estaba hablando en serio, que en ese momento era capaz de cualquier cosa para sacar a Ana de aquella cajuela. Sacó la llave del bolsillo, pero se quedó parado sosteniéndola. «Está bien, viejo. Solo un poco nerviosa porque no quiere volver a casa. Abre esa porquería ahora». Disparé un tiro al aire. El ruido resonó por los cerros igual que un trueno. Los pájaros volaron de los árboles asustados. Osvaldo saltó hacia atrás. «Está bien, está bien. Calma». Abrió la cajuela con las manos temblando. Ana estaba allí adentro, en una posición que hizo que mi sangre hirviera. Sus manos atadas en la espalda con una cuerda gruesa, los pies atados juntos, un trapo sucio amarrado en la boca. Sus ojos, cuando me vieron, se llenaron de lágrimas de alivio y desesperación al mismo tiempo. «Desátala. Ahora. Escucha aquí, viejo».
Apunté la escopeta justo a su cabeza. La próxima no es al aire. Osvaldo desató a Ana con prisa, sus manos temblando de miedo. Salió de la cajuela tambaleándose, casi cayéndose porque sus piernas estaban adormecidas de estar tanto tiempo en la misma posición. La sostuve en mis brazos antes de que cayera al suelo. ¿Estás lastimada?, pregunté quitándole el trapo de la boca. No, dijo, con la voz ronca y la respiración difícil. Solo con mucho miedo. Mucho miedo. No necesitas tener más miedo. Acabó. Osvaldo intentó decir algo, dar alguna excusa, pero lo interrumpí antes de que saliera la primera palabra. Va a subirse a su carro inmundo y va a irse de esta región, hoy mismo, y no va a volver más por aquí, nunca más. Ana es mía. Ana no es de nadie más que de ella misma, grité con toda la fuerza que tenía en el pulmón. Y si le pone un dedo encima de nuevo, si aparece a 1 kilómetro cerca de este rancho, lo mato. ¿Entendió bien? Lo mato. Nunca había dicho una cosa así en la vida. Nunca había sentido rabia suficiente para amenazar de muerte a otro ser humano. Pero en aquel momento, mirando a Ana temblando en mis brazos, viendo las marcas de la cuerda en sus muñecas, sentí que era más que capaz. Sentí que matar a ese desgraciado sería casi un favor para el mundo. Osvaldo vio en mis ojos que estaba diciendo la verdad más absoluta. Subió al carro sin decir nada más. «Se van a arrepentir», dijo, antes de cerrar la puerta. «Esto no ha acabado. El único que se va a arrepentir es usted si vuelve por aquí, porque la próxima vez no converso. La próxima vez disparo primero». Aceleró y desapareció en el camino levantando una nube de polvo rojo. Ana estaba temblando tanto que apenas conseguía mantenerse en pie. La llevé a casa en brazos como si fuera una niña herida. Preparé un té caliente con mucho azúcar. Me senté a su lado en la mesa de la cocina. Sostuve su mano hasta que dejó de temblar. «¿Cómo te encontró?», pregunté cuando consiguió hablar bien. Yo estaba caminando en el camino hacia Guadalajara desde antes de que saliera el sol. Pensé que si llegaba a la ciudad grande, conseguiría tomar un autobús a cualquier lugar y él no podría encontrarme. Tomó un sorbo del té con ambas manos sosteniendo la taza. Pero apareció por la mañana temprano, cuando estaba descansando debajo de un árbol. ¿Y cómo consiguió atraparte? Detuvo el carro frente a mí. Bajó. Intenté correr, pero es más fuerte. Mostró un moretón en el brazo, marca de dedos apretados con fuerza. Me agarró, me tapó la boca, me arrojó a la cajuela. Dijo que esta vez iba a llevarme bien lejos, donde nadie pudiera encontrarme. Sentí la rabia subir de nuevo, pero me controlé. Ana necesitaba calma ahora, no más violencia. Ana, escucha bien lo que voy a decir. Nunca más vas a necesitar huir. Nunca más vas a necesitar tener miedo. ¿Entendiste? Pero don Juan, él dice que conoce gente peligrosa, gente que puede hacerle daño. Dice que va a volver con más hombres. Déjalo que intente. Voy a llamar al delegado ahora mismo. Aquella tarde, el delegado Valdesi vino con 2 soldados de la policía militar. Oyó a Ana contar la historia entera desde el principio. Vio las marcas de la cuerda en sus muñecas, el moretón en el brazo donde Osvaldo apretó con fuerza. Anotó todo en el informe. «Esto es secuestro y privación ilegal de la libertad», dijo cerrando el bloc. «Voy a mandar a buscar a ese Osvaldo en toda la región. Si lo encuentro todavía por aquí, va preso en el momento». ¿Y si vuelve?», preguntó Ana con la voz todavía temblorosa. «No va a volver, pero si vuelve va directo a la cárcel. Puedes estar tranquila». «Delegado», dije, «quiero dejar registrado que si aparece de nuevo por aquí voy a defenderme, y voy a defender a Ana también. Juan, tienes ese derecho, pero intenta no hacer una tontería. Llama primero. Voy a intentar recordarlo». Después de que la policía se fue levantando polvo en el camino, Ana y yo nos quedamos en el corredor viendo ponerse el sol igual que todos los días desde que llegó.
pero esta vez era diferente. Estaba más calmada, pero todavía se sobresaltaba con cualquier ruido extraño, cualquier pajarito que volaba, cualquier viento más fuerte en las hojas, miraba asustada. «Don Juan», dijo, después de mucho tiempo en silencio, «dime, hija, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué arriesgó su vida por mí?» Pensé en la pregunta, mirando hacia el horizonte donde el sol desaparecía detrás de los cerros. Pensé en María, en los hijos que no tuvimos, en los años de soledad que parecían no tener fin, en la casa vacía que volvió a ser casa de nuevo. Porque a veces uno encuentra una persona que vale la pena proteger, y cuando la encuentra, tiene que protegerla sin importar lo que cueste. Pero apenas me conoce, conozco lo suficiente. Sé que eres buena gente, sé que trabajas duro, sé que no mereces pasar por todo esto. La miré, y sé que has hecho que esta casa vuelva a ser un hogar. ¿Y si quiero quedarme aquí para siempre? ¿De verdad? La pregunta me tomó por sorpresa, pero era una sorpresa buena. ¿Cómo así? Si quiero hacer de este rancho mi casa, para siempre, si quiero que usted sea mi familia. Miré a Ana sentada en la silla mecedora que era de María. Ya no era la muchacha asustada que encontré a la orilla del camino 2 semanas atrás. Tenía algo diferente en sus ojos, una decisión, una fuerza que no estaba allí antes, y un cariño que me calentó el pecho igual que una cobija en el frío. ¿Estás segura? ¿Segura de verdad? Lo estoy. Aquí me siento en casa por primera vez en mi vida. Me siento hija, me siento protegida y amada. Y yo me siento padre. Me siento menos solo. Me siento vivo de nuevo. Sonrió. La primera sonrisa verdadera, completa, que vi en ella desde que llegó. Entonces está decidido. Está decidido. Bienvenida a la familia, hija. Gracias, papá. La palabra papá saliendo de su boca me emocionó más de lo que esperaba. Una lágrima corrió por mi rostro antes de que pudiera controlarlo. Aquella noche, por primera vez desde que María murió, no sentí el peso terrible del silencio de la casa. Había alguien allí, alguien que eligió quedarse, alguien que transformó aquel lugar en una casa de nuevo, en una familia. Y esta vez no se iba a marchar. 3 meses pasaron como agua de río corriendo mansa. Ana ya no era huésped ni refugiada, era hija de la casa, parte del rancho, parte de mi vida. Se despertaba temprano igual que yo, siempre antes de que cantara el gallo, y ayudaba con los animales y la siembra con una alegría que me contagiaba. La casa tenía olor a comida casera de nuevo, había ropa colorida en el tendedero, había conversación animada en la mesa del comedor. Osvaldo nunca más apareció por estos rumbos. Supimos por terceros que se había ido de la región, tal vez por miedo a la policía, o tal vez porque entendió finalmente que Ana no iba a volver con él nunca más. Ana todavía se ponía nerviosa cuando oía el motor de un carro desconocido en el camino, pero el miedo iba pasando despacio, igual que una herida que sana con el tiempo. «Don Juan», dijo una mañana de sábado, mientras tomábamos café en el corredor viendo al ganado en el pastizal, quería plantar flores enfrente de la casa, igual que hacía su María. «Me parece una idea muy buena, hija. ¿Me cuenta cómo era ella? ¿Cómo se conocieron?» Sonreí, revolviendo el café en la taza de peltre. Hacía tiempo que alguien no preguntaba por María con interés verdadero. Era parecida a ti en algunas cosas. Trabajadora igual que una hormiga. Testaruda igual que una mula cuando decidía algo. Y no le gustaba la injusticia. Cuando veía a alguien pasando necesidad, siempre encontraba la manera de ayudar. ¿Cómo se conocieron? En la fiesta del pueblo, cuando yo tenía 22 años y ella 19. Estaba bailando en el baile con otro muchacho, pero se quedó mirándome toda la noche. Al final de la fiesta fui a hablar con ella. 3 meses después estábamos casados. ¿Le gustaría yo?
te adoraría. Diría que tienes los ojos bondadosos igual que los de ella. Ana se quedó callada por un rato, mirando hacia el huerto donde las matas de tomate estaban cargadas de frutos rojos. A veces tengo la impresión de que está aquí con nosotros, cuidándonos. También siento eso, principalmente cuando estás cocinando y el olor de la comida queda igual que el de ella. Don Juan, dime, hija, yo le quiero mucho, no como a un patrón, no como a un conocido. Le quiero como a familia, como si usted fuera mi padre de verdad. Sentí un nudo en la garganta de esos que uno intenta tragar pero no consigue. Hijos era una cosa que María y yo siempre quisimos tener, pero Dios no quiso mandar. Ahora, a los 52 años, tenía a alguien llamándome papá con cariño verdadero. Yo también te quiero como a una hija, Ana. Como si siempre hubieras estado en esta casa, en esta familia. ¿Entonces somos familia de verdad ahora? Somos familia de verdad. Se levantó de la silla y vino a darme un abrazo de esos largos, apretados, que dicen todo sin necesidad de palabras. Un abrazo de quien ha encontrado el lugar al que pertenece. Aquella tarde fuimos al pueblo a comprar semillas de flores y plantas para plantar enfrente de la casa. Ana eligió girasoles porque siguen al sol durante el día, rosas porque perfuman el aire por la mañana, margaritas porque son alegres y resistentes. Quería color y vida en lo que viéramos al despertar, alegría para espantar cualquier resto de tristeza. Don Juan, dijo de camino a casa, mirando las bolsas de semillas en el asiento de la camioneta. ¿Puedo hacer una pregunta que tal vez sea un poco tonta? Puedes hacer cualquier pregunta, hija. ¿No se pone triste por haber encontrado una hija hasta ahora, ya con más de 50 años? Pensé en la pregunta, disminuyendo la marcha para pasar un tope en el camino. Miré hacia los cerros a lo lejos donde el sol comenzaba a ponerse. A Ana a mi lado esperando la respuesta. No me pongo triste, no, estoy agradecido. ¿Agradecido? Ana, hace 4 años me estaba muriendo despacio en aquella casa, muriendo de soledad, de tristeza, de falta de propósito para levantarme de la cama cada día. Tú me devolviste la vida, me diste una razón para despertarme contento, para cuidar la casa, para planear el futuro. Detuve la camioneta a la orilla del camino y la miré bien. Si tuviera que elegir entre tener una hija toda la vida y tenerte solo ahora, te elegiría ahora. Porque llegaste en el momento correcto, en el momento en que más lo necesitaba. Lloró, pero no era llanto de tristeza. Era llanto de quien finalmente ha encontrado el lugar al que pertenece en el mundo. Pasaron 3 meses más. Ana plantó las flores que quería y crecieron hermosas enfrente de la casa. Girasoles altos que seguían al sol durante el día, rosas rojas y blancas que perfumaban el corredor por la mañana, margaritas que se balanceaban con el viento. La casa se volvió más alegre, más viva, más parecida a un hogar. Consiguió un novio en el pueblo, un muchacho bueno, trabajador, hijo de una familia conocida. Pedro se llamaba. Venía aquí todos los domingos a almorzar con nosotros. Ayudaba con el trabajo pesado del rancho, respetaba a Ana y a mí. Comenzaron a hablar de matrimonio para el año siguiente. Papá, dijo Ana una tarde, había comenzado a llamarme papá y nunca me cansaba de oírlo. Si me caso con Pedro, me entregaría en matrimonio, como un padre de verdad hace. Claro que sí, hija, sería el mayor honor de mi vida. ¿Y podemos seguir viviendo aquí? El rancho es grande, caben 2 familias. Ana, esta es tu casa, siempre va a ser tu casa, y cuando tengas hijos, crecerán aquí también, corriendo en el patio, aprendiendo a cuidar a los animales. ¿Quieres ser abuelo? Quiero mucho ser abuelo. Y fue así que 2019 se convirtió en 2020, y 2020 se convirtió en 2021. Ana se casó con Pedro en una fiesta sencilla aquí mismo en el rancho, usando el vestido de mi María que guardé todos estos años en el armario. Estaba hermosa igual que una princesa de cuento.
Lloré como un niño cuando la entregué al novio. Construyeron un cuartito nuevo en el fondo de la casa, pero continuaron almorzando y cenando con nosotros todos los días. El rancho prosperó con el trabajo de Pedro. Aumentamos el ganado, sembramos más maíz, mejoramos la casa. Y a finales de 2021, Ana me dio la noticia que más quería oír. Papá, voy a tener un bebé. La nieta nació en mayo de 2022, en medio de la cosecha del maíz. Ana quiso ponerle el nombre de mi María para que la abuela siguiera viva en la familia. Cuando tomé a la bebé en brazos por primera vez, sentí que el círculo se había cerrado por completo. La vida me había dado una hija, un yerno bueno y ahora una nieta. Hoy, cuando escribo esta historia, la pequeña María tiene 1 año y medio. Gatea por el patio detrás de las gallinas. Ríe cuando ve los becerros en el corral. Duerme en mi regazo en el corredor al final de la tarde. Ana está embarazada de nuevo. Va a ser niño esta vez y ya decidimos que se va a llamar Juan, como el abuelo. A veces, cuando estoy trabajando en el pastizal, me detengo y miro hacia la casa. Veo a Ana tendiendo ropa en el tendedero, o a Pedro arreglando algo en el corral, o a la pequeña María jugando en la tierra del patio, y pienso en cómo la vida es extraña y llena de sorpresas. Si alguien me preguntara cuál fue el mejor día de mi vida, diría sin dudarlo, fue aquel día en el camino, cuando vi a una muchacha perdida debajo de un mezquite. El día que decidí detener la camioneta y ofrecer ayuda. El día que cambió todo. Porque a veces uno piensa que está salvando a alguien, pero en realidad está siendo salvado. Ana me enseñó que la familia no es solo sangre, es elección, es cuidado, es estar presente cuando el otro necesita. Es compartir la mesa, el trabajo, los miedos y las alegrías. Es construir juntos un lugar donde todos se sientan en casa. Es eso lo que tenemos ahora. Una familia que la vida juntó, una familia que eligió quedarse junta, una familia que crece cada día con más amor, más risa, más vida. Y cuando llegue mi hora de marcharme, me iré en paz, porque dejo a alguien para cuidar de la tierra, de las plantas que le gustaban a María, de la casa que construí con tanto amor. Dejo a alguien para continuar la historia. Ana siempre dice que yo le salvé la vida aquel día en el camino, pero la verdad es que ella salvó la mía. Me enseñó que nunca es tarde para recomenzar, que siempre hay tiempo para amar de nuevo, que la vida todavía puede sorprender a un hombre viejo y cansado con las mejores cosas. En el altiplano, uno aprende desde temprano que después de la sequía siempre viene la lluvia. Después del calor viene la brisa fresca. Después de la soledad viene el encuentro que cambia todo. A veces la lluvia tarda mucho en llegar y uno piensa que no va a llover nunca más, pero siempre llega. Y cuando llega, hace que todo florezca de nuevo. Ana fue mi lluvia después de 4 años de sequía, y cuando llegó, hizo que todo en mi vida floreciera de nuevo. Epílogo. 5 años después. Hoy se cumplen 5 años desde aquel encuentro en el camino. Estoy sentado en el corredor en una tarde de domingo, viendo a mi familia reunida en el patio. Ana está embarazada de su tercer hijo, con una barriga ya grande, pero todavía insiste en cuidar del huerto. Pedro juega con la pequeña María y Juan, que ahora tiene 2 años y medio y corre detrás de las gallinas. En algunos meses vamos a tener otro nieto. Ana dice que va a ser niña, y si lo es, se llamará Rosa, por las flores que plantó. El rancho ha cambiado mucho. Tenemos más ganado, más tierra cultivada, una casa nueva para Pedro y Ana, pero todavía insisten en almorzar conmigo todos los días. Construimos un parque para los niños, ampliamos el huerto, plantamos más árboles frutales. El lugar está vivo, próspero, lleno de futuro. A veces, los visitantes que vienen a comprar ganado preguntan cómo conseguí una familia tan bonita siendo viudo hace tanto tiempo. Yo siempre cuento la historia del encuentro en el camino,
de la muchacha perdida que se convirtió en hija, de la soledad que se convirtió en abundancia. Fue Dios, digo siempre, Dios que pone a las personas correctas en nuestro camino en el momento adecuado. Ana se acerca al corredor sosteniendo su barriga grande y se sienta en la silla a mi lado. ¿En qué está pensando, papá? En la vida, en cómo todo cambió. Para mejor, para mucho mejor. Y no se arrepiente de haberse detenido aquel día. Ana, si no me hubiera detenido, no sería el hombre feliz que soy hoy. No sería padre, no sería abuelo, no tendría motivo para despertarme cada día dándole gracias a Dios. Toma mi mano, igual que hacía cuando llegó, asustada y perdida. Usted salvó mi vida aquel día. Y tú salvaste la mía, hija. Me devolviste la alegría de vivir. El sol se está poniendo detrás de los cerros, pintando el cielo de naranja y dorado. Los niños corren en el patio. Pedro termina de arreglar la cerca. El ganado pasta tranquilo en el campo. Es una escena de paz que me llena el corazón de gratitud. Mañana me despertaré temprano como siempre. Tomaré café con mi familia. Trabajaré en la tierra que amo. Jugaré con mis nietos, escucharé las novedades que Ana siempre tiene para contar, planearé mejoras para el rancho. Viviré un día más de esta vida que me fue devuelta por un encuentro inesperado en un camino de tierra. Y estaré agradecido por el encuentro, por la decisión que tomé de detenerme y ayudar, por la segunda oportunidad que la vida me dio, por la lluvia que llegó cuando más la necesitaba e hizo que todo floreciera de nuevo.